Como os decía, este seminario web que se llama Diálogos por el Pacto Social Vasco por la Inmigración, es un diálogo de muchos otros que la Asociación Emigrados Sin Fronteras, gracias al apoyo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, hemos venido realizando desde el año pasado. Todos estos diálogos se han desarrollado en el marco del Pacto Social Vasco por la Inmigración. El día de hoy contamos con la presencia de tres panelistas representantes de entidades y de la administración del territorio vasco, y con la ayuda de ellas plantearemos los retos, inconvenientes, a la vez que los avances, aportes y fortalezas que cada una desde su labor se ha enfrentado en respuesta al reto migratorio y a la integración de las personas migrantes en el territorio vasco. Antes que nada, me presento, mi nombre es Alina Blanco, soy técnica de proyectos de Migrados Sin Fronteras. Emigrados Sin Fronteras es una asociación que ha sido creada desde el 2008 y está compuesta por gentes de América Latina, África, País Vasco y Europa. Nuestra línea principal son los derechos humanos y en torno a esa línea principal se desprende acciones de incidencia política, pública y social. Y es por eso que nuestros objetivos y nuestro objetivo aquí es incidir y reiterar sobre la importancia que tiene para nosotras participar en los procesos de políticas públicas como agentes implicados, incidir que estos procesos sean coherentes y acordes a la realidad local y global. Y ahora me queda presentar a las ponentes que nos acompaña, darle las gracias. Pues nos acompaña Andrea Ruiz Pasola de la red de SAS Rumores. Buenas tardes y bienvenida, Andrea. Gracias, Alina. Buenas tardes. Buenas tardes. La red antirrumores es una estrategia que se está considerando dentro de las buenas prácticas o estrategias en pro de una cultura de la convivencia dentro del territorio vasco, teniendo en cuenta que esta red se encuentra varios agentes, ayuntamientos y diputaciones. También nos acompaña Samira Godoy. Buenas tardes, Samira, y bienvenida. Kaixo, muchas gracias. León. Buenas tardes. Samira es técnica de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos del Ayuntamiento de Rentería. Este ayuntamiento tiene una gran trayectoria en la gestión de la diversidad cultural, desarrollando su actividad principalmente en tres ámbitos: las personas de diferentes culturas que viven en el municipio, la cooperación con otros pueblos y los derechos humanos de las personas. Y por último, no más y no menos importante, tenemos a Raquel Celis. Buenas tardes, Raquel, y bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Pues Raquel es técnica de SEAR Euskadi, que es la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Es una organización que defiende y promueve los derechos de las personas refugiadas, migradas y apátridas. Esto lo hace a través de dos grandes líneas de actuación: de intervención directa con las personas refugiadas y la incidencia política y la participación social. Y antes de iniciar nuestro diálogo, quiero hacer una breve referencia al Pacto Social, ya que es el motivo de nuestro encuentro. Como sabéis, el Pacto Social para la Migración es un documento del gobierno vasco que responde a los retos migratorios desde el punto de vista del pluralismo, la solidaridad y la necesidad. Es un llamado a la sociedad vasca para crear un compromiso común por la convivencia en clave de oportunidad. Parte de unos puntos de partida que son la proyección ética, preventiva y proactiva. En cuanto al objetivo ético, trata o propone contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las personas migrantes. En cuanto al objetivo preventivo, hace un llamamiento a configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos pretextos xenófobos. Y como último objetivo pragmático, desea afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad. En este sentido, a todos y a todas, en este sentido, invita a que todos
los que estamos aquí en el territorio vasco, tengamos un mensaje, un compromiso compartido, donde las administraciones públicas, el sector económico, la sociedad civil, nos acompañemos, nos comprometamos y nos enfrentamos a los retos migratorios, como son la regularización, el derecho al asilo, el refugio, el derecho a las prestaciones sociales, el derecho al asociacionismo, el poder encontrar un empleo, una vivienda, una educación para nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros jóvenes, junto con nuestras responsabilidades y así poder hacer el camino de un proceso de integración siendo parte activa y productiva dentro de la sociedad vasca. Entonces, para resumir y escuchar a las ponentes, que es por eso que estamos aquí, pues simplemente deciros que el Pacto Social tiene unas opciones transversales y unos objetivos específicos y que algunos de ellos tendrán que ver o hablarán nuestras panelistas y en el desarrollo del accionar mismo de cada una de sus entidades. Y bueno, quisiera empezar entonces con Andrea, que he llamado este bloque como el bloque antirrumores como ejemplo de estrategia para una cultura de convivencia. Y es así como Andrea nos hablará cómo ha sido el trabajo de la Asociación SAS en torno a la sensibilización social para prevenir la discriminación y la xenofobia, cuáles han sido los mayores retos e inconvenientes a los que se ha enfrentado la estrategia antirrumores, que busca, como lo dice el pacto, una cultura de la convivencia. ¿Cuáles han sido los mayores retos en el trabajo que hace SAS de trasladar una percepción a la sociedad vasca para que la migración sea vista como un potencial, una oportunidad para el crecimiento de Euskadi? Y por último, ¿cuáles han sido los más importantes avances, aportes, fortalezas dentro de la búsqueda de la convivencia dentro de la sociedad vasca? Así que te doy la palabra, Andrea, todo tuyo el son. Vale, muchas gracias, Alina. Bueno, he dividido un poco siguiendo vuestras pautas la intervención y sí primero quería hablar un poco de los antecedentes de la red ZAS, porque esto de tratar y trabajar con los estereotipos y los rumores que hay acerca de la población de origen extranjero en nuestra sociedad tiene una larga historia y es una historia muy colectiva donde ha participado muchísima gente. No puedo citar a todos, pero creo que hay que hablar del Ayuntamiento de Barcelona. En el 2010 se monta la red o la SARSA, como dicen allí. Se monta esta estrategia, ¿no?, de impacto comunicativo y social enmarcada en el plan que entonces saca el Ayuntamiento de Barcelona, del Plan de Barcelona Intercultural. Y no puedo dejar de mencionar a Dani de Torres y a todo su equipo, que fueron un poco los impulsores y los creadores de esta idea de la red antirrumores, ¿no? A día de hoy, Dani de Torres es uno de los principales impulsores de la estrategia antirrumores a nivel estatal y a nivel internacional, porque existe a día de hoy el proyecto Antirrumors Global, que está, digamos que amparado dentro de Intercultural Cities, ¿no? Una red de la cual forman parte algunas de las ciudades vascas. Yo creo que la experiencia catalana fue muy atractiva desde nuestro lugar, ¿no? Enseguida nos pareció que ahí había algo y ahí se creó un grupo motor con representación del gobierno vasco, porque estaba la dirección, estaba Vilchen y estaba Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración. Había dos ayuntamientos como Getxo y Barakaldo, estaba la UPV y también estaban entidades sociales como Arresia Capurtus y Sor Racismo Guipúzcoa, si no recuerdo mal. Y bueno, se juntaron y liderando un poco este proyecto por parte de Vilchen nació la campaña o el proyecto Frena el Rumor. La red ZAS, o sea, lo que es la red vasca antirrumores, como red tanto de personas como de entidades sociales como de instituciones, nació en Donosti en el 2015, pero no es hasta el 2018, hasta cuando se constituye como asociación, se dota de una estructura y digamos que empieza, ¿no?, a trabajar con más, creo que tratando de tener mayor eficacia y con cierta consolidación.
Lo que trata de hacer la Red Antirrumores desde una perspectiva intercultural es desarrollar estrategias al final para prevenir la xenofobia y la discriminación, para mejorar la convivencia en la medida de lo posible y sobre todo para aprovechar el potencial de la diversidad cultural, ¿no? Yo creo que, y eso sí me interesaba subrayar, que la labor de ZAS, digamos que es como el primer peldaño de una estrategia mucho más amplia que combate la xenofobia y que combate el racismo y en la que hay cantidad de entidades, de organismos y de personas involucradas, ¿no? Pero es, si se quiere, el primer peldaño. Es un peldaño a veces muy invisibilizado, pero es un peldaño que se refiere a los marcos conceptuales que nosotros como sociedad hemos naturalizado, que de alguna manera se nos imponen inconscientemente, de manera prereflexiva, pero que son los marcos con los cuales interpretamos y damos sentido a la realidad, ¿no? Entonces ahí es trabajamos en 3 ejes, en un eje que es más discursivo, con la preparación de materiales de todo tipo, en un eje formativo, dando formaciones, y en un eje divulgativo, ¿no? Todos esos materiales luego hay que transformarlos, hay que divulgarlos, ¿no? Entonces ahí entra toda la parte, si se quiere, de comunicación y divulgación. Retos muchísimos, o sea, ZAS, siempre decimos que esto es irimiri, ¿no? Que es una lluvia muy fina, que es un camino larguísimo y que luchamos contra gigantes. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, retos tenemos mucho. Yo creo que el primer reto que hemos tenido y que de alguna manera ahí hemos evolucionado es cómo tratar los rumores, cómo tratar los estereotipos, ¿no? Yo creo que ha habido una evolución o un cambio en el sentido de que al principio tratábamos cada rumor de manera muy específica y de tratar los rumores nos hemos ido más a trabajar los marcos discursivos e interpretativos. Yo creo que ahí ha habido una evolución porque nos hemos ido alejando de un enfoque reactivo, es decir, alguien lanza un rumor y tú reaccionas, nos hemos movido de ahí a intentar hacer más prevención, a tener un enfoque más activo, ¿no? De dar marcos, de dar discursos alternativos, de poder ofrecer otros discursos a la sociedad, ¿no? El gran reto que yo creo que tenemos ahora y en un mundo además plagado de fake news, en fin, todo lo que corre por las redes sociales, los bulos, ¿no? Ciertas políticas que se están dando en Europa, en fin, gobiernos de todo tipo que están haciendo auténticas, bueno, pues echando leña al fuego, ¿no? Y incendiando aquí y allá. Creo que el gran reto que tenemos es reivindicar el pensamiento crítico, lo cual ya es como un reto de gigantes otra vez. Pero bueno, creo que hay que reivindicar el pensamiento crítico, el valor del diálogo, hay que recuperar la importancia de saber escuchar, creo que la escucha es fundamental, de cuestionar, de dialogar, ¿no? Y de defender unos valores que son fundamentales para la convivencia y el respeto a los derechos básicos. Creo que eso tiene que seguir estando ahí, ¿no? En ese mundo de fake news, de narrativas negativas, mal planteadas, etcétera, pues este se convierte en el reto, yo creo que en uno de los retos mayores que tenemos. ¿Ha habido avances? Creo que sí, aunque somos jóvenes, llevamos poco tiempo también como red. Pero yo creo que hay un potencial que tiene ZAS, que es una experiencia, al final es una experiencia cotidiana que vivimos todos y todas las que estamos involucrados, de colaborar entre diferentes administraciones públicas, ayuntamientos, las diputaciones forales, el gobierno vasco, junto con entidades y organizaciones sociales de la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido hay una triangulación siempre entre sociedad civil, organizaciones sociales e instituciones que yo creo que es novedosa, que nos plantea sus retos obviamente de funcionamiento, pero creo que no solo que es novedosa, sino que es absolutamente imprescindible para poder seguir avanzando en este camino, ¿no? Que haya esa colaboración conjunta entre el mundo de lo social, tercer sector, instituciones, etc. Y logros. Bueno, pues esta mañana lo comentaba con compañeros de ZAS y me decía un compañero, bueno, hemos conseguido que la gente hable de ZAS en el País Vasco, ¿no? Y eso en ese sentido ya es un logro,
Pues porque empieza a haber cierto conocimiento en el mundo social y también creo que bastante en el mundo institucional, y aunque muchas veces, sobre todo desde el mundo institucional, no saben exactamente, ¿no?, qué estás o qué hacemos, saben que existes, saben que trabajas, que hasta cierto punto eres eficaz y de alguna manera se involucran, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es un avance. Luego destacaría la valoración positiva que hay de las estrategias antirrumores. No solo de ZAS, sino de todas las estrategias antirrumores que a nivel municipal se están desplegando por toda Euskadi, como estrategias municipales, a veces en territorios llevados por diferentes organizaciones, ¿no? Pero está habiendo un despliegue de las estrategias antirrumores que yo creo que se valora positivamente desde diferentes lugares, ¿no? Y yo creo que desde ahí ZAS, que de alguna manera agrupa, ¿no?, a muchas organizaciones y administraciones que están en esta idea de luchar, ¿no?, contra los estereotipos, pues ZAS puede ser multiplicador de todas estas experiencias. Y yo creo que en relación al pacto, pues podemos ser agentes estratégicos. O sea, en la medida en que el pacto se vaya desplegando, ¿no?, y se vaya desarrollando, yo creo que ahí es donde ZAS quizás puede ser más efectivo y puede ser un aliado, ¿no? Se podría establecer un círculo virtuoso, si se quiere, de ZAS en el pacto y el pacto en ZAS. Creo que sería interesante, ¿no? El pacto yo creo que puede ayudar a establecer las medidas institucionales necesarias para fortalecer la convivencia, y de hecho es una de las claves del pacto, ¿no? Y creo que difícilmente podemos fortalecer la convivencia sin romper todos esos estereotipos y todos esos clichés cruzados que hay acerca de la inmigración, de la diversidad, de todas estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues que el trabajo conjunto, el establecer sinergias y el estar ahí presentes puede colaborar a que el pacto sea más eficaz, ¿no?, dentro de la total humildad de que ZAS es un granito más de arena en un trabajo colectivo que se está haciendo desde diferentes lugares y que es totalmente necesario, ¿no? Pero bueno, seguiremos en el empeño, somos como el sirimiri, ahí poquito a poco, pero calando, ¿no? Esa es la idea. Una dificultad que tiene la estrategia antirrumores, que habrá que abordarla, yo creo que ya se está abordando y desde Barcelona lo están haciendo, es cómo medir la eficacia o el impacto que este tipo de estrategias de sensibilización tienen en la población. Y no es nada fácil, porque cuando estás hablando de procesos de sirimiri a tan largo plazo, el poder medir la eficacia real que esto tiene y el impacto real es complicado. Pero bueno, ahí estamos también intentando pensar y desarrollar metodologías que nos puedan ayudar a medir también el impacto que este tipo de estrategias tienen, ¿no? Sabemos que la valoración es positiva, pero bueno, a veces también es necesario hacer ese proceso de medir y de reflexión, ¿no? Y bueno, he resumido mucho, pero bueno, si luego hay alguna pregunta, vale, pero eso sería un poco así en general, lo que estás. Sí, Andrea, efectivamente yo leyendo también el pacto, pues esta cultura de la convivencia que está dentro de los compromisos específicos del pacto y del cual todas las gestiones de las tres panelistas apuntan a ello, y también está este punto transversal de colaboración que tanto también habla acerca de permitir esa colaboración entre las diferentes instituciones sociales, y el punto específico de la firmeza, el de no permitir que campañas políticas o la misma sociedad esté hablando en un lenguaje xenófobo, y que del cual también apunta la estrategia antirrumores, que como tú decías, cambiar un pensamiento crítico pues conlleva esperar generaciones, ¿no? Entonces, pues esperar cómo exprimir y todos esos frutos que de ahí desprendan. Y bueno, para dar el paso al bloque del ámbito local, en el cual el Ayuntamiento de Rentería lo dimensionamos como escenario estratégico para la efectiva integración cotidiana de las personas inmigrantes. Pues tenemos en este bloque a Samira Godoy, como decía,
la técnica de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y de derechos humanos del Ayuntamiento de Rentería. Samira nos hablará cómo ha sido el proceso de la integración, de integrar la gestión de la diversidad dentro del servicio que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía de Rentería. Nos hablará también de cuáles han sido los mayores retos e inconvenientes a los que se ha enfrentado la gestión de la diversidad dentro del municipio de Rentería y cuáles han sido los más importantes avances, de fortalezas que tiene el municipio de Rentería en torno a la efectiva integración cotidiana de las personas inmigrantes. Y bueno, y por qué no decirlo que también tanto habla el pacto social sobre la importancia del ámbito local como un ámbito estratégico para todo este proceso. Entonces, pues Samira, te damos la palabra para que nos expliques un poco todo lo que estamos hablando aquí. Buenas tardes de nuevo. Vale, bueno, a Chal León, buenas tardes y gracias por la invitación, porque la verdad es que pues, se agradece, ¿no?, que se cuente con un municipio que, bueno, a mi entender, pues es nuevo, quiero decir, el Departamento de Diversidad Cultural. Yo, si Andrea decía Shirimiri, yo digo trabajo de hormiguita. Y bueno, y muy enfocado al municipio, ¿no? Entonces, cuando te invitan de otro lugar, ¿no?, a que cuentes la experiencia, dices, bueno, pues no sé qué hacemos, ¿no? No sé qué de interés puede llegar a tener, pero por eso, pues que un placer y con orgullo. Bueno, antes comentaba, ¿no? El departamento, pues bueno, es nuevo, quiero decir, bueno, 6 años, yo digo nuevo porque, claro, pues te encuentras con dinosaurios, ¿no? Al final, cuando estás en un ayuntamiento, tienes departamentos, pues, históricos, tienes departamentos, pues, ¿no?, pues tipo mantenimiento urbano, urbanismo, ¿no?, todos estos de antaño. Luego tienes los seminuevos, ¿no?, pues que pueden ser euskera, deporte, ¿no?, del patronato que pasan a la Junta, bueno, así como seminuevos. Y luego tienes pues los departamentos bebés, ¿no?, que somos pues seguramente igualdad y el mío, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya te haces y se ven las edades también de la gente, las trayectorias, ¿no?, el bagaje, el poder, ¿no? Y el poder de decisión. Bueno, entonces, bueno, empiezo desde ahí, ¿no? Pues como, pues también un poco, pues recién llegados, ¿no? Dentro y queriendo integrar a los recién llegados, ¿no? Entonces, a veces, pues esa metáfora, ¿no?, me parece interesante para situarme, ¿no? Para situar el departamento y situar este tema desde el ámbito local, municipal, pues cómo estamos, ¿no? Seguramente yo y muchas técnicos, ¿no?, o departamentos. Luego, pues dependiendo del empuje, del nivel de seducción, entre comillas, que tengas, del presupuesto, del político, pues ya ahí empiezan los músculos, ¿no?, para hacer más, menos, mejor, peor, en fin. Un pueblo que es diverso, que yo creo que se define, se autodefine, y una identidad de Rentería es bueno, que ha sido diverso. Llegaron migraciones antaño, asociaciones que entonces muy constituidas, ¿no?, en el folclore, de extremeños, andaluces, población gitana, ¿no?, también uniendo un poco la diversidad cultural. Luego tenemos un pueblo implicado en los derechos humanos, yo creo un pueblo que también tiene asociaciones muy vinculadas a la defensa, ¿no?, de los derechos humanos, sea de tema más, pues bueno, ¿no?, refugio, migración, presos. Entonces, yo pienso que es un pueblo implicado, ¿no?, un pueblo que tiene un tejido social y asociativo y una empatía muy desarrollada también con el tema de los derechos humanos. Pero llegan las migraciones contemporáneas y, bueno, pues llegan a Rentería, ¿no? Un pueblo cerca de Donosti, ¿no?, un pueblo con mucho servicio, buen transporte, bueno, un fenómeno, pues eso, ¿no?, de pueblo vecino a una gran ciudad expulsora. Entonces, bueno, pues llego yo, ¿no? Llega el departamento con una necesidad de cohesión, con una necesidad, también podríamos llamar, de comienzo de conflicto, ¿no?, de unos nuevos vecinos y vecinas que, bueno, pues ostras, ¿no?, ni encajan en el personaje este, ¿no?, del extremeño andaluces, y cuando los defendemos el no fronteras,
pues bueno, es una defensa a lo lejos, ¿no? Pero de repente están aquí, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir que llego y empezamos a trabajar con una visión y con una ambición. Yo sí que lo veo, ¿no? Desde el principio hay un convencimiento, ¿no? Hay un deseo, ¿no? Y yo creo que el deseo es importante, un deseo político de que esto hay que empezar a trabajar, ¿no? Si hacemos una apuesta de ciudad, de pueblo, de futuro en el que haya una buena convivencia, esta pieza es importante. Entonces, bueno, mi trabajo realmente en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la integración? Fue empezar a darte a conocer, ¿no? Dar a conocer, pues, a ti, ¿no? Tú con un blog vacío, ¿no? Pero con unas ideas, ¿no? Y conocer lo que hace el resto, ¿no? Yo siempre digo, es importante saber primero también qué hacen, ¿no? El Euskaltegi, qué hace, qué clases, qué se hacía ya y cómo se entendía este personaje, ¿no? Este personaje del migrante, o sea, cómo lo ubicaban, ¿no? O el tema mismo, ¿no? La diversidad cultural, porque yo era técnico de diversidad cultural y la técnico de inmigración, ¿no? Entonces, empezar a eso, a transversalizarte, a tocar puertas, a darte a conocer, yo creo que la gran clave fue esa, y a empezar a crear proyectos, ¿no? Tanto culturales y desde los derechos, ¿no? Culturales, cuando digo también, siguiendo esta línea, ¿no? de visibilizar la diversidad cultural y ponerla como un valor positivo en festivales, en fiestas, creando días de la diversidad cultural, hitos, ¿no? O sea, poniéndolo como, sacándolo a la calle, ¿no? De alguna manera, para crear este imaginario también, ¿no? Que decía Andrea, ¿no? Este imaginario de que la diversidad es riqueza, ¿no? Y es con ese mensaje, ¿no? Y hacer cosas, pues eso, agradables, amables, estéticas, tal vez a veces superficiales, también diría yo, tal vez contando con las entidades cuando se podía, ¿no? Porque se empezó así, luego atendiendo ya el tema de los derechos también, ¿no? Decía, bueno, pues ¿qué pasa en las AMPAs, ¿no? Te reclaman las escuelas donde hay mucha población de hijos de migrantes, o sea, también no perdiendo de vista también la parte de los derechos, ¿no? Como ese equilibrio, ¿no? Y yo diría que fue ese un poco el comienzo. No es difícil hacer atrás, pero teniendo que estar en todas partes, ¿no? Y a veces en ninguna, ¿no? Tengo también esa sensación, tal vez, ¿no? De empezar a hacer un plan de acogida y bueno, ya han quedado como legado unas guías, pero bueno, también ha quedado y que existo, ¿no? Y de que a veces, pues, o sea, no sé cómo decir, ¿no? Tal vez en algunas cuestiones fue como una prueba-error, ¿no? Pero pienso que algo se ganó, aunque no se creara un proyecto firme, ¿no? Entonces, muy, muy poco a poco. Y bueno, un poco ese fue el comienzo. Sigo un poco con la segunda parte. Luego, si no, ya hacéis más preguntas y extendemos, ¿no? Pero porque si no podría, pues, extenderme mucho y hacer mucho zoom y tampoco quiero ese comienzo, no pienso que es suficiente. Un poco cuando preguntéis los retos y los inconvenientes, pues también es cuáles han sido, ¿no? Pues hay días que todo ves inconvenientes y hay días que todos ves retos, ¿no? Y cuando te piden que los escribas o que los digas, no es cuando no se te ocurre ninguno, ¿no? O quiero decir que bueno, pues algunos, pues quiero decir que algunos me dejaré en el tintero, ¿no? Pero bueno, si hoy pues me vienen a la cabeza o cuando he preparado este esquema, como retos, digo yo, ¿no? Entrar en la lógica de algunos departamentos, de algunas cabezas, como a mí me cuesta, ¿no? A veces, ¿no? Dices, jo, ¿no? Eso que te llaman y eres tú la técnica de inmigración, atiendes a inmigrantes. Bueno, este es un clásico, ¿no? Que dices, pues a mí no me pasa todos los días, ¿no? Pero cuando te pasa y te pasa con alguien, jo, que piensas que ya tenía que tener muy incorporada tu figura, cuando la decepción pues es grande a veces, ¿no? Decir, jo, ostras, ¿no? ¿Es una persona? Sí. ¿Quiere clases de euskera? Sí. ¿Tú ofreces clases de euskera? Sí. Ya está. ¿Por qué se me llama a mí? ¿No? Entonces, es ese, ¿no? Cuando digo, ¿no? Entrar en las lógicas, ¿no? En las lógicas mentales, en las lógicas departamentales, bueno, un poco a eso, ¿no? Le llamo el reto.
También el tema de la inseguridad unida a la migración, los miedos, cuando hacemos diagnósticos del miedo, de la inseguridad, ¿no? Todo esto me parece un reto, ¿no? Y ahí pienso que hay que entrar a muerte con esto que dices tú, Andrea, también, ¿no? Los marcos conceptuales, todo lo que son los estereotipos, a mí me preocupa, ¿no? No está todos los días encima de la mesa, no está, pero cuando haces este tipo de estudios y aparece este tema, dices, ¡buah! Como concepto hay que rescatarlo y hay que trabajar pues Shirimiri todo el año, ¿no? Este es un reto para nuestros pueblos, ¿no? Otro de los retos es el no folclore, ¿no? El romper esta lógica también de unido a proyectos, de venga, ¿no? De folclore, de comidas, es complicado, ¿no? Porque cuando decimos que mi misión es crear puntos de encuentro, crear elementos cohesionadores, pues claro, muchas veces se te ocurren cosas pues muy unidas a esto, ¿no? Danzas en todo el mundo, comida en todo el mundo, tiendes ahí, ¿no? Y tú misma eres la que promueve, y luego la que critica, ¿no? Entonces, a mí me cuesta también poner ¿no? Como la línea, ¿no? Como cuando lo hago yo es que como soy consciente, pues está bien hecho, ¿no? Y cuando lo hacen otros. Entonces, bueno, ese equilibrio me parece importante. Luego la cercanía, bueno, pues con los servicios sociales, toda esta vinculación, el no derecho, no los servicios sociales, ¿no? Al final son el acceso a los derechos, ¿no? Porque está muy unido al padrón, o sea, por eso no apunto a los servicios sociales, ni mucho menos a mis compañeras de trabajo, ¿no? Pero al final la exclusión social, todos los requisitos, todo este circuito, ¿no? A mí me parece complicado, ¿no? Y dividir, ¿no? Cuando voy a pedirles una explicación o una información que no se sienten atacadas, ¿no? Entonces ahí me parece, a mí personalmente me cuesta, y ahí vamos, pero me parece. Y bueno, y luego un poco, pues eso, ¿no? El reto también del euskera, ¿no? Queremos que el euskera en nuestro municipio sea un eje vertebrador, un eje cohesionador, creemos que da igualdad de oportunidades y nos cuesta, pues eso, ¿no? Hacer del euskera, yo creo, pues algo pues seductor, ¿no? Algo que se acerquen, ¿no? Y cuando creemos que lo hemos conseguido, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? También yo creo que el euskera es uno de los temas que está ahí, ¿no? No sé, he dicho mucho reto y poco, y bueno, retos e inconvenientes van en el mismo par, ¿no? Más o menos, que si he utilizado la palabra reto. Y bueno, y un poco unido a esto, pues un ejemplo, ¿no? El fin de semana pasado fuimos al Culinari, al Basque Culinary Center, con un grupo de personas migrantes, bueno, entidades, sí, eran asociaciones y tenían que elegir a una persona, ¿no? Porque teníamos que hacer una actividad de cocina en la que ellas, que hasta ahora han sido, pues han dado una receta, han mostrado una receta al pueblo todos los años, este año por el COVID no se hizo y les dábamos una clase magistral, ¿no? Pues bueno, el chef sabía que venía un grupo de migrantes, un grupo sobre todo eran mujeres, y hizo unas recetas interculturales, ¿no? Entonces, pues fíjate, ¿no? La interculturalidad, ya empezamos con unas carrilleras thai, al estilo tailandés, pero la de Nepal no comía vaca. La salsa llevaba vino. El cóctel de bienvenida, que era un gin fish o no sé cómo le llamaba, tenía ginebra, ¿no? Entonces, pues este concepto de la interculturalidad, que él lo hizo con toda la buena intención y hasta el bizcocho le puso curry, muy, muy atrevido. Yo dije, fíjate este chef, ¿no? Cómo ha querido ya pero no ha acertado, ¿no? Esta transversal que digo yo, pues no fue en religión, ¿no? Porque la cocina, pues él se entendió en sabores, ¿no? Y no, bueno, un pequeño ejemplo que el otro día, ¿no? Que dije, ostras, qué interesante. Y luego otro ya de los retos grandes para mí es el tema de, como tiene, pues me da mucha envidia, ¿no? El feminismo, ¿no? Cuando veo los carteles que han organizado toda la asamblea feminista, que se van a ese lobby, ¿no? Que digo, ostras, y en esto ya habrá un grupo, ¿no? Algún día ya habrá ese lobby organizado, que yo no tenga que estar tira que tira, idea que idea, empuja que empuja, ¿no? Pues bueno, pues ya me gustaría, ¿no? Que hubiera eso, ¿no? Pues también poco a poco pues ya llegará, ¿no? Pero un día, un 8M, ¿no? Pues que fuera un X, ¿no? El día
no sé, pues del inmigrante, lo que fuera, ¿no? Pero ese poder de convocatoria, al final que esté en nuestras agendas, ¿no? En nuestras agendas mentales y en nuestras agendas este tema, ¿no? El antirracismo, la apuesta por la diversidad, porque ahora mismo, pues así como el feminismo han sido años de lucha, ha conseguido, pues yo en el pueblo a veces me veo, pues eso, que no tengo un grupo ahí de, venga, vamos allá, ¿no? Y bueno, y un poco desde ahí. Bueno, al final ya han salido retos y problemas, ¿eh? Yo creía que no tenía tantos, pero sí, ¿no? Sí, pues arraigo las actividades, ¿no? Un poco eso es. Y luego, sí, y luego ya estoy ya para terminar, y ya voy terminando también con el tercer punto. Este es otro tema, ejemplo, que hoy he caído, ¿no? Yo cuando llegué al pueblo, algún inmigrante le dije, era de origen magrebí, le dije, oye, ¿tú por qué eliges Rentería? ¿No? Me gustaba preguntarles, ¿por qué te gusta este pueblo? ¿Por qué has venido a vivir aquí? Y uno de ellos, el primero en contestarme esto, me dijo, porque paso desapercibido. Yo en ese momento dije, pues sí, ¿no? Fenotípicamente, tal, si hay más, paso más desapercibido, y eso es un efecto de más y más, ¿no? Y de ahí, pues que hay muchas personas de X origen en un lugar, ¿no? Pues el barrio francés en Dakar, ¿no? Dije la misma lógica de los Tubab, de los blancos en Dakar. Entonces, pero claro, ahora digo, pues ¿cuál sería el reto? Pues un pueblo en el que este hombre no me dijera paso desapercibido. Con orgullo me paseo. Me explico, no sé si me estoy explicando, ¿eh? En ese momento dije, qué lógica más buena y qué, no, pero ¿por qué? Tiene, entre los miedos, en el por qué, en todos los, ¿no? Todos los estigmas que tienen y prejuicios esta población, pero ahora digo, es que el reto es que este no me tenga que responder esto, que le guste porque precisamente con orgullo pasea, ¿no? Bueno, un poco, este sería, sí, hoy he caído en esto. Y luego ya, pues por último, fortalezas, avances, aportes, ¿no? El día a día en la integración. Bueno, pues me quedaba también un poco con lo que decía Andrea. A ver, es muy difícil de medir, ¿eh? O sea, yo digo, ¿qué avances, no? Un pasito para adelante y otro para atrás, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Pero bueno, yo pienso que poco a poco se va creando una estructura, ¿no? Hacía una lista, ¿no? Digo, a nivel de servicios yo pienso que vamos creando, ¿no? Una estructura, pues digo, hay asociacionismo, hay comercio. Hemos puesto un servicio de traducción, interpretación y mediación con árabe e inglés, que son las poblaciones por Nigeria y Magreb que más tenemos. Ahora vamos a poner un mediador en calle, pero de calle. Quiero decir, vamos a contratar a uno que va a estar ahí con el tema exclusión social, sobre todo personas en calle, llegadas del Magreb, sin techo o en viviendas, ¿no? Precarias. O sea, vamos a poner ya una figura que yo creo que va a ser un tesoro en esa conexión, ¿no? Que no llegan a los servicios sociales, no llegan, solo tenemos información policial. Entonces, yo creo que esto va a ser gran clave, ¿no? Cada vez más piden más subvenciones para actividades de sensibilización, por muy unidas que estén todavía algunas con el cuscús, y yo digo, venga, innovar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco se van dando pasos, ¿no? Son pasos como muy estructurales, ¿no? Luego hay que medirlos, hay que ver quién se acerca, quién no se acerca, si estamos consiguiendo, ¿no? O sea, pero al menos pues poco a poco se va montando, ¿no? Se va montando una estructura que toque como muchas vertientes, ¿no? Y yo ahora mismo veo ahí el punto plus, y que somos conscientes pues de toda la lista que he hecho en el punto 2 de los retos, ¿no? Que hay mucho todavía por trabajar y que todo no se puede hacer en 2 días, ¿no? Pues como vuelvo al tema del feminismo, ¿no? Pues serán años, ¿no? Que podamos ver aquí, pues eso, ¿no? No sé, un resultado mínimo, ¿no? O que no vayamos así, ¿no? A lo francés, no lo sé, un poco. Hasta aquí, no sé si he entrado en el tiempo. Sí, a ver, no sé qué hora es. Sí, yo creo que sí. Vale, pues es que ricasco. No, gracias a ti, Samira, por darnos esa visión de cómo las personas de origen extranjero poco a poco se tienen que ir se tienen que empezar a sentir parte de ser de rentería, ¿cómo se dice? Del gerundio de renterianos.
¿Cómo se dice? Sí, Renteriarra. Mira que tiene R's, ¿eh? Yo la digo mal. Sí, Renteriarras, ¿no? Sería Renteriarras. Pues sí, pues Sí. algo así. Sí, Que es, digamos, la, la parte estratégica de la que habla el Pacto Social Vasco por la Inmigración en torno a lo que tiene que ver con las acciones cotidianas de las que son tan cercanas los ayuntamientos, ¿no? Esos espacios cotidianos son donde, por ejemplo, aquí en Bilbao nos sentimos bilbaínos, aunque no nacimos en Bilbao porque los de Bilbao nacen donde quieren y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que el espacio local pues juega mucho en ese hacernos sentir parte de un sitio. Y bueno, para ir continuando con el otro bloque que corresponde a nuestra compañera Raquel, pacto social además habla de unos compromisos muy específicos y que digamos que son el escozor y la parte más, el reto más grande de la migración y habla, por ejemplo, como en el caso de las personas que solicitan asilo y refugio, pues habla de las solicitantes de asilo y de las personas refugiadas, ¿no? Y entonces, pues es así como Raquel nos va a hablar un poco cómo ha sido el trabajo de la Comisión de Ayuda a Refugiados en Euskadi en relación al derecho que tienen las personas a solicitar el asilo y el refugio. Igualmente nos hablará de cuáles han sido los mayores retos e inconvenientes en torno a la incidencia y la participación social de las personas con necesidad de protección internacional, un poco sí puedes hablar del modelo de acogida de Euskadi y cuáles son o cuáles han sido los más importantes avances, aportes, fortalezas durante el transcurso del trabajo que ha hecho sea en relación a la intervención social del derecho al asilo y refugio. Y como les había dicho, pues aquí en este punto el pacto social tiene un compromiso específico bien claro y además pues habla también de un compromiso transversal, de una opción transversal que habla sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues así que Raquel, todo tuyo el espacio del Zoom. Gracias y bienvenida de nuevo. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Alina, por la invitación. Me da mucho gusto también escuchar a las compañeras y gracias por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Para analizar el pacto y que sirva como herramienta de trabajo real, ¿no? Para que vayamos luchando porque lo que pone en el papel, que creo que donde todas estamos de acuerdo, pues se tenga impacto real, ¿no? En las políticas que se avecinan por delante, ¿no? A mí me pasa un poco al revés, que CEAR es una organización con una trayectoria muy larga y yo voy a intentar resumir algunas cuestiones fundamentales, ¿no? La historia de CEAR Euskadi, esto es como un poco complejo, pero en realidad es sencillo, va de la mano de la historia de CEAR, ¿no? No somos la misma organización, somos dos entidades hermanas, por así decirlo, ¿no? Y la historia de CEAR es una historia muy antigua, porque CEAR nace en el año 78, yo hoy lo pensaba y digo, tenía 2 años cuando... Y eran los primeros, se intentaba dar respuesta a los primeros casos de personas refugiadas que llegaban al Estado español, ¿no? Cuando no había un movimiento migratorio ni una represión de fronteras como la que tenemos en la actualidad, ¿no? Y en ese camino creo que pues, uno de los grandes hitos de CEAR a nivel de Estado fue conformar, fue hacer parte y pujar y que existiera la primera ley de asilo, ¿no? Nosotros nacemos después, empezamos como un proyecto como delegación de CEAR en el País Vasco y luego nos conformamos como entidad propia, ¿no? Nacimos en el 89 y en el 96 nos conformamos como una entidad propia. Y digo esto porque el año que viene, en el 2021, vamos a celebrar el 25 aniversario. Así que, bueno, a ver si tenemos cosas positivas que celebrar respecto a la situación de personas refugiadas, que el panorama no es muy propicio, pero bueno, y respecto a la situación sociosanitaria, ¿no? Y podemos hacer estas cosas juntas y tocarnos y estar de otra manera, ¿no? El año que viene. En ese sentido, nuestra misión, como tú bien has dicho antes, pues nació con un mandato relacionado expresamente con las personas refugiadas, con las personas apátridas y también con una pequeña parte, una pata
en relación con la población migrada en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que es un tema también complejo que comentaré después, ¿no? Yo pensaba un poco desde entonces qué luchas se han hecho, ¿no? Porque cuando hablamos de defender la protección internacional y defender el derecho de asilo, pues esto tiene como diferentes, digamos, frentes, ¿no? Es un tema muy amplio al final, ¿no? Que parezca muy específico. Yo creo que uno de los aportes muy importantes de CEAR, y que CEAR Euskadi ha tenido un papel en ese sentido propio político muy, muy fuerte, político y jurídico, ¿no? Que ha ido de la mano y que igual se conoce menos que el trabajo de acogida, o bueno, no lo sé, es la interpretación de la Convención de Ginebra, ¿no? Que es el instrumento que define lo que es una persona refugiada y que se hizo en el año 51, ¿no? Entonces, una labor muy importante de CEAR en Euskadi, pues ha sido nuestro trabajo por defender una interpretación de lo que significa un movimiento forzado de población y lo que significa ser una persona refugiada desde una perspectiva acorde a los tiempos, ¿no? A las situaciones sociales que se viven hoy y a los conflictos que se viven hoy en día, ¿no? Yo en ese sentido, si miro atrás, creo que uno de los hitos fundamentales ha sido situar la mirada feminista, tanto en el enfoque de las causas y hablar de la persecución por motivos de género, que ahora es algo de lo que, ¿no? Que se nos hace un lenguaje ya pues, compartido, ¿no? Pero que hace muchos años, cuando nosotros empezamos en esta batalla con la interpretación feminista, pues era un tema muy desconocido, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso dio pie, fuimos parte, ¿no? De que cuando se hizo la ley de igualdad a nivel estatal, pues se incluyera, ¿no? El tema de género en la ley de asilo, y eso es fruto de trabajo político y de litigio por los casos, ¿no? Los primeros casos que llegan al Estado español de mujeres que en su país habían sufrido violencias de género, pues se ganaran, se llevaran a los tribunales, y se ha hecho un trabajo parejo, ¿no? Y yo creo que eso fue un hito en materia de género. Creo que también la interpretación, bueno, y en ese sentido también, y que nos queda mucho por avanzar, pero también el tema de situar a las víctimas de trata dentro del marco del refugio, ¿no? Que hemos sufrido muchas denegaciones hasta que se empiezan pues, a ganar casos y a situar el tema, ¿no? De que también son personas refugiadas las víctimas de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y ahí nos queda mucho trabajo para otras víctimas de trata, ¿no? De otras tratas, ¿no? También la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y no solo la perspectiva de los derechos civiles y políticos, ¿no? Una mirada, un enfoque de derechos humanos que nos ha llevado a situar en la cuestión de las causas el impacto de los grandes proyectos de desarrollo, ¿no? El modelo, no solo el modelo heteropatriarcal, sino también el modelo capitalista, ¿no? Esa mirada sobre las causas, y en ese sentido también pues, ir litigando y peleando por una interpretación de la Convención acorde a los conflictos que se dan hoy en día, ¿no? Y situando a los agentes, las empresas transnacionales en algunos contextos, ¿no? Sobre todo en los países donde hay, digamos, unas democracias más debilitadas, como agentes perseguidores también, ¿no? Que están trabajando en algunos escenarios en connivencia con el crimen, y estos temas que hace muchos años no se tenían en cuenta, ¿no? La visión sobre el refugio y la visión sobre el desplazamiento, ¿no? Eso en cuanto a las causas. En cuanto a los tránsitos y las fronteras, pues creo que también hemos tenido un papel CEAR a un nivel de Estado, y nosotras desde el País Vasco, de situar esa denuncia de la externalización de fronteras, ¿no? Que hace los tránsitos más difíciles para las personas que están en movilidad. Y desde Euskadi, en ese sentido, también hemos hecho una apuesta fuerte por la mirada de género, ¿no? Y poder situar también cómo afectan estos tránsitos a las mujeres y a las personas LGTBI cuando intentan desplazarse de sus países de origen, ¿no? Poder salir, poder moverse y poder acceder a la protección internacional, ¿no? Creo que en ese sentido también, desde Euskadi, un aporte creo que nos ha servido, que ha sido muy pedagógico, fue cuando hace unos años empezamos también a poner la mirada en la memoria histórica, ¿no? A intentar recordar que fuimos personas exiliadas, que también huimos, ¿no? Durante la guerra civil, durante el franquismo, y hacer un ejercicio de memoria que pedagógicamente ha funcionado en términos de sensibilización social, ¿no? Y que nos ha sido útil, ¿no? Así como cuando hemos trabajado desde la perspectiva feminista, la alianza, ¿no? Con el movimiento feminista, con las organizaciones de mujeres, pues hizo que todo ese apoyo también contribuyera a que la ley de asilo hoy reconozca este motivo de persecución, ¿no? Y haga una interpretación un poquito más acorde a los tiempos, ¿no? Y la mirada de ESCA también pues, nos ha llevado a las alianzas con organizaciones pues, que trabajan el tema de observatorio de multinacionales, que trabajan el tema ambiental, ¿no?
Y el tema de memoria pues nos ha llevado también a alianzas con gente de la que también aprendemos mucho, ¿no? Desde la perspectiva de la memoria. Yo creo que como hitos desde la parte más política o de incidencia, así haciendo un poquito de memoria, ¿no? La parte de acogida creo que ha sido un trabajo también muy complejo y en ese sentido pues sí que creo que hay un momento histórico que ahora voy a mencionar, que creo que es el mayor reto que nosotras hemos vivido o que yo he experimentado dentro de la organización, ¿no? Donde llevo también, me da un poco hasta de vergüenza de los años que llevo allí trabajando, pero por la edad que tengo ya, ¿no? Desde que llegué. Nosotros hemos hecho mucho trabajo también, siendo la acogida hasta ahora, que luego hablaremos de los retos, una competencia estatal, ¿no? Tanto las resoluciones de las solicitudes de asilo, de protección internacional, como el sistema propio de acogida, pues desde Euskadi hemos hecho trabajo de incidencia no solo sobre las causas y la interpretación, sino también sobre el propio sistema de acogida, ¿no? Y yo creo que porque en Euskadi hubiera una complementariedad con el sistema, ¿no? Más allá de incidir a nivel estatal, ¿no? Cómo podíamos contribuir desde el País Vasco, ¿no? Yo pensando en eso creo que hay un punto de inflexión fundamental que todas conocéis, pero que podemos hacer un poco de memoria en ese sentido, que fue el año 2015, ¿no? Nosotras veníamos mucho, hasta el año 2015 denunciando durante muchos años que éramos uno de los países de Europa con menos solicitantes de protección internacional, siendo la frontera sur de Europa, ¿no? Una cosa que nos parecía pues incomprensible, ¿no? Y en el año 2012 llegamos a denunciar, estábamos en nuestras campañas, digamos, desde la parte política o de incidencia, ¿no? De ese trabajo, estábamos denunciando la caída de las solicitudes de asilo, ¿no? Que no llegaban personas refugiadas, o si llegaban no pedían protección internacional, ¿no? Y teníamos 2.588, que lo tengo aquí apuntado, pues muy mala yo para las cifras, solicitantes de asilo en el año 2012, que fue el año con menos solicitudes desde que se tenía recuento, ¿no? Desde que se empezó a hacer un recuento. Estábamos con esa batalla de la desaparición del derecho de asilo, ¿no? Que nos parece un principio fundamental de un Estado democrático, ¿no? En el año, a partir de ahí empieza un ascenso con un punto de inflexión en el año 2015, ¿no? Y empieza a haber subidas muy exponenciales. En el año 2016 hubo 15.000 solicitantes de protección internacional. En 2017 se duplicó esa cifra a 30.000, en el año 2018 alcanzamos las 54.000 y en el año 2019 superamos las 110.000 solicitudes de asilo, ¿no? Entonces eso ha sido un reto en dos sentidos. Un reto enorme en materia de acogida, y no porque sean cifras altísimas, ni mucho menos, porque son cifras que hacía años tenía Italia, tenía Francia, tenía Alemania, ¿no? O sea, quiero decir, estábamos en cifras que en el Estado español eran muy significativas porque el aumento fue muy deprisa, pero comparativamente con las cifras de otros países a lo largo de los años no eran tan significativas, ¿no? Pero para el sistema de acogida fue un reto muy importante, ¿no? Y para CEAR fue un reto muy grande, porque teníamos un sistema de asilo sustentado en el trabajo de 3 organizaciones, ¿no? Y una de ellas era CEAR. Y luego fue un reto también en términos de implicación ciudadana y de pedagogía y de sensibilización, ¿no? Ahí ocurrieron dos cuestiones. Se habla de la llegada de personas sirias, que fue muy importante, pero las personas sirias ya estaban llegando desde antes, ¿no? Y ya había habido una denuncia del exilio, de la necesidad de atender al exilio de las personas sirias que estaban llegando a Europa, ¿no? Pero en 2015, si recordáis, se produce, aparece esa foto del niño Aylan Kurdi, ¿no? En la playa, en una playa con 3 años, muerto en la orilla de la playa en Turquía, ¿no? Y no solo está la llegada, que ya venía sucediendo, sino el foco de atención. Hay un foco de atención mediático y se despierta una solidaridad ciudadana con un tema que era muy desconocido, ¿no? Para mucha gente. Y entonces a nosotras se nos plantea el doble reto, ¿no? Por una parte, el reto de responder a la necesidad de acogida, porque además estábamos denunciando la necesidad de incrementar las plazas, de acoger a la gente, ¿no? Cómo hacer eso con cierta calidad y con cierta calidez, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase muy bonita que dijo un día un compañero de CEAR, que es que no es lo mismo alojar que acoger, ¿no? Entonces esa necesidad de contribuir al sistema de acogida y de crecer muy deprisa para poder, sin perder un poco nuestra esencia de cómo entendemos el sistema de acogida y cómo entendemos que es el acompañamiento a la autonomía de las personas, ¿no? A esa
posibilidad de restituir sus procesos de vida, ¿no? Cuando llegan al País Vasco, ¿no? Y al mismo tiempo el reto de que tuviéramos un sistema, de incidir en un sistema de reubicación, de asentamiento, de apertura de plazas, que no se centrara solo en Siria, ¿no? Que obviamente respondía a la situación de Siria, pero que no se centrara solo en Siria, ¿no? Y que el debate político, social, no se centrara solo en Siria, porque personas refugiadas llegaban de muchos otros sitios, ¿no? Entonces tuvimos ese temor de que, por una parte, una gran oportunidad de dar a conocer el derecho de asilo, ¿no? Y denunciar las causas y los tránsitos y la política de frontera, ¿no? Y el despertar de un movimiento ciudadano que ha sido muy emocionante y muy importante en el País Vasco, pero al mismo tiempo que tuviéramos una mirada, pues como decía antes, ¿no? Con una coherencia también en entender cuál es nuestro modelo de desarrollo, qué generamos con el expolio en otros países, ¿no? Por no perder de vista conflictos muy antiguos que siguen abiertos y procesos de llegada de otros lugares del mundo, ¿no? Y por no perder de vista que llegan personas que no necesariamente vienen huyendo y también tienen derecho, ¿no?, a restituir su vida aquí, ¿no? Que llegan personas migrantes, ¿no? Que todo no es el refugio. Entonces, bueno, esa complejidad, pues hicimos un trabajo, yo creo, en Euskadi también, de incidir por una parte en el sistema de asilo, en lo que estaba pasando, digamos, en el conjunto del Estado y en el trabajo que CEAR venía haciendo en la Unión Europea, pero también a nivel autonómico desde CEAR Euskadi, pues pujando porque desde el País Vasco, primero, no se pusiera solo la mirada en Siria y segundo, se complementara el sistema estatal, ¿no? Se complementara, por una parte, con plazas, con plazas que dieran respuesta a las fisuras que el sistema estatal presentaba, ¿no? La gente que se quedaba fuera del sistema, y por otra parte pujamos mucho, y esto es algo que sigue siendo un reto y que se avecina, creo que mayor aún, porque el acompañamiento y los recursos para la acogida no terminaran cuando termina el sistema de acogida, ¿no? Es decir, porque creamos un sistema de acogida que va creciendo en plazas, pero luego las personas salen de ese sistema. Ese sistema dura unos meses y cuando acaba la acogida, tú no has tenido tiempo, por mucha intención que tengas, de hacer un proceso de inclusión social donde te permita, ¿no?, tener acceso a la vivienda, tener un trabajo, haber podido si te han denegado el asilo, haberte regularizado, ¿no? Todo ese proceso continúa, ¿no? Y el sistema de acogida no da respuesta a todo eso, ¿no? Entonces nosotros seguimos también una batalla, porque en aquel momento también la foto, digamos, mediática era el sistema de acogida, ¿no? Lo que pasara después era que las personas llegaran y tuvieran plaza. Y lo que pasara después, cuando se acababa la plaza, cuando son denegadas, ¿dónde quedaban esas personas, ¿no? ¿Cómo seguimos trabajando con ellas? Yo creo que ese fue, pues, un reto importante, ¿no? Obviamente en Euskadi también nosotros teníamos unas poquitas plazas de acogida, era muy modesto, digamos, el sistema en ese sentido, y fue creciendo mucho el número de llegadas aquí, también proporcionalmente, ¿no? No tenemos las cifras, nunca se han tenido las cifras ni de Madrid, ni de los lugares, digamos, que son frontera o aérea o frontera marítima terrestre, ¿no? Como Canarias, Andalucía, Madrid, Barcelona, pero sí, pues pasamos de tener 500 habitantes de asilo en 2016 a tener 4.800 el año pasado, ¿no?, en 2019. Entonces, bueno, pues ese fue, yo creo que un momento muy importante. También fue un momento complejo, complejo, pues eso, en términos de cómo crecer bien, de cómo dar respuesta a la demanda ciudadana de saber, de conocer, ¿no?, de cómo empezar a coordinarnos con los movimientos sociales que iban surgiendo, ¿no? Pero también fue un momento emocionante, ¿no?, de solidaridad ciudadana, que creo que nosotros nunca vamos a dejar de reconocer, ¿no? Para mí, por lo menos, he vivido momentos en ese tiempo, con el surgimiento de Ongi Etorri Refuxiatuak, con las plataformas ciudadanas, muy emocionantes, ¿no? Y quiero pensar que hubo también, pues, nuestro granito de arena en cuanto a los enfoques que se dieron, ¿no?, por parte de los movimientos, ¿no?, de esa mirada de crítica al sistema, de amplia, ¿no?, de lo que es el desplazamiento forzado, ¿no? No centrada solamente en las causas de algunos países o en la mirada de las personas cuando llegan aquí, sin olvidarnos que hay una trayectoria previa, ¿no?, que traen consigo, y unas fortalezas también, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que sí que ha habido avances importantes, se han habilitado, digamos, recursos aquí, ¿no?, como los centros de Tolosa, de Oñati, ha habido algunas pequeñas
recursos para cuando las personas salen del sistema de acogida. En ese sentido nos queda pues mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Y ahora estamos en un momento, yo creo que también de nueva inflexión, ¿no? Yo miro para atrás y siento que, si pienso en los principales avances, bueno, hay una parte que es compleja, ¿no? Porque tenemos una política de denegación muy alta, ¿no? Unas cifras de denegación, que el otro día lo hablábamos, Alina, ¿verdad? Pues que son preocupantes, ¿no? El año, ahora en lo que va de año, hasta el 30 de noviembre, he mirado las cifras esta mañana, ¿no? Hasta el 30 de noviembre de este año ha habido a nivel de Estado 84.700 solicitudes, ¿no? Han descendido las solicitudes con respecto a 2019. Tenemos este contexto del COVID, que también tiene una repercusión muy grande en el cierre de fronteras y en las personas que se tienen que desplazar en este momento, ¿no? Y sigue habiendo mucha diferencia en función del país de origen, ¿no? O sea, si para el caso venezolano se está dando una figura que son las razones humanitarias que recoge la ley de extranjería, no es el estatuto de asilo ni la protección subsidiaria que recoge la ley de asilo, pero hay un mecanismo, digamos, de protección que se podría usar para otras nacionalidades y que se usa casi exclusivamente para Venezuela, ¿no? Pero seguimos teniendo un índice de denegación altísima para otras nacionalidades, ¿no? Como el caso de Colombia, que es ahora mismo el segundo país de origen, va a acabar siendo el primero probablemente dentro de poco y que tiene un 90 y pico % de denegaciones, ¿no? Y otras nacionalidades también, ¿no? Tenemos gente que está llegando de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala muy poquito, ¿no? Pero que están sufriendo una denegación muy alta, ¿no? Y hay un criterio además de considerar. O sea, si os acordáis, además yo estaba justo en ese tiempo viviendo allí, ¿no? Estos éxodos que ha habido atravesando México, ¿no? De personas que huían de Centroamérica en los últimos años con las caravanas. Esa gente que está tratando de llegar a Estados Unidos también llega a Europa y llega al Estado español y se les está denegando la protección internacional, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros hemos ganado algunas batallitas históricas de la mano entre el trabajo, digamos, entre los litigios de los casos que han pasado muchas veces por recibir una denegación del Ministerio del Interior y llevarlo a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo y lidiar los casos para abrir brechas, ¿no? En ese sentido creo que se han abierto brechas como igual que en persecución por motivos de género se han abierto brechas con los casos de crimen organizado, con la gente que está llegando de Centroamérica, empieza a haber reconocimientos de Honduras, de El Salvador, algunos reconocimientos. Pero nos queda pues ahí un trabajo. Yo recuerdo también como hito, como avance importante también cuando se empezaron a ganar los casos de apatridia para la población del Sáhara, ¿no? Que ahora estamos en un contexto también muy complejo para la población saharaui, a ver qué pasa cuando la gente pues tenga que volver a desplazarse y llegar aquí, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá no nos encontremos en un escenario de recrudecimiento del conflicto, pero sufrimos también mucho tiempo que a las personas que venían del Sáhara se les denegaba el estatuto de apatridia y eso se litigó y se ganaron muchos casos y empezó a ser logramos un poco un cambio en la política de reconocimiento de la apatridia, ¿no? Y creo que otro avance ha sido también el trabajo que hemos hecho en materia de protección a defensores y defensoras, ¿no? El año que viene tenemos todos los aniversarios, entonces también pues os cuento que cumplimos 10 años en ese trabajo, ¿no? Y ese trabajo tiene mucho que ver también con la política de denegación, ¿no? O sea, cuando se cierran todas las vías, bueno, pues las personas defensoras tienen este pequeño programa, porque tampoco es una cosa muy grande, pero que intenta repercutir no solo en la protección temporal de las personas que llegan a nuestro territorio, de las defensoras y defensoras, ¿no? En colaboración con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, sino también en sus situaciones a país de origen, ¿no? Que eso también nos ha ido permitiendo volver siempre a situar la relación entre las causas y las salidas de las personas, ¿no? Y yo creo que el tema de la perspectiva de la situación en el mundo de defensores y defensoras pues es muy grave también, ¿no? Mucha gente que llega también como pidiendo protección internacional o que llega como población migrante también viene de procesos de defensa del territorio, de defensa de los recursos en sus países de origen, ¿no? Y tienen situaciones pues cada vez más graves y creo que bueno, el programa nos ha permitido no solo el acompañamiento cada año a 3 personas, porque es chiquito, ¿no?
sino también la denuncia de las causas, ¿no? Y es un trabajo que también se ha hecho en red, con vosotras y con otra gente, ¿no? Yo creo que esa apuesta por una comprensión global del desplazamiento forzado y del derecho de asilo desde esta perspectiva pues, más política también ha dado frutos, ¿no? Y la apuesta también por la convivencia intercultural, ¿no? Que es un trabajo que nosotras hemos hecho, también formamos parte de ZAS y sobre todo pues, se ha llevado a cabo un proceso que tuvo su momento álgido en Gasteiz, ¿no? Y donde se han logrado, bueno, en Gasteiz y en Áraba y demás, y donde se logró también contribuir, ¿no? A una movilización, ¿no? Con los discursos de odio que tuvo Maroto y demás, ¿no? Así como hitos que yo recuerdo mirando para atrás, ¿no? Y avances y fortalezas, ¿no? Un poco en ese sentido. Ahora, yo ahora mismo me quedo con retos importantes que tenemos por delante, y que son, como te comentaba el otro día, bueno, pues preocupaciones y que yo creo que ahondan un poco en las líneas de trabajo que venimos manteniendo, ¿no? O sea, que nos toca ahondar en esas líneas de trabajo y mantenernos ahí, ¿no? Nos avecinamos a un momento de, como sabéis, de traspaso de competencias. No hablamos del tema de las resoluciones de protección internacional, que es una competencia del Ministerio de Interior, pero sí en el sistema de acogida, ¿no? Se va a hacer un traspaso autonómico y pues habrá que ver un poco qué posibilidades tenemos de que sea un sistema pues, flexible, ¿no? Lo más garantista posible. Tenemos algunas nociones ya de lo que va a venir, ¿no? Y nuestra preocupación, más allá de cómo sea el sistema, que obviamente hay que hacer un trabajo para que sea un sistema, en cualquier caso, mejor que el que hemos tenido hasta ahora, vamos a ver si lo conseguimos, es lo que viene después, ¿no? Por una parte, la gente que se queda fuera del sistema. En ese sentido hay dos retos fundamentales. Uno es la gente que se queda fuera de ese sistema, bien porque no pide protección internacional aunque venga huyendo de su país de origen, que se nos olvida que esto ocurre mucho, o bien porque sufre una denegación, ¿no? Y vemos que hay muchas nacionalidades donde están sufriendo denegaciones del derecho de asilo prácticamente sistemáticas, ¿no? Eso por una parte, la gente que se queda fuera. ¿Qué pasa cuando termina el sistema de acogida? ¿Hasta dónde llega, ¿no? Todo el proceso de inclusión posterior. Y en ese sentido, pues el pacto es muy interesante porque nos está hablando de que es muy difícil la inclusión sin estar en una situación de regularidad, ¿no? Eso lo dice el pacto, habla del acceso a derechos, ¿no? Y además una preocupación grande que tenemos en CEAR Euskadi es esa mirada sobre las personas refugiadas, que es nuestro mandato, y qué pasa con toda la población migrada, ¿no? Que también tiene cabida y tiene que tener acceso a derechos y estar regularizada y convivir en nuestra sociedad, ¿no? No nos podemos quedar solo con las necesidades de las personas refugiadas, aunque a veces tengan situaciones más acuciantes y de riesgo si vuelven a su país de origen, ¿no? Eso sería una diferencia, pero en cuanto a la posibilidad de derechos y de convivencia, pues tenemos que mirar las dos cosas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes retos y en ese sentido nosotras, bueno, vemos por delante bueno, tenemos el temor, ¿no? Del cambio, creo que es un punto de inflexión que va a ser muy importante, en un contexto muy complejo también, ¿no? Porque pues el contexto de la COVID y el contexto de los últimos discursos del odio, los últimos tiempos, pues nos pone un escenario complejo de trabajo. Hay un calendario legislativo muy relevante por parte del gobierno vasco, ¿no? Y tendremos que propositiva y constructivamente pues intentar que sea coherente con lo que dice el pacto, coherente con la Agenda 2030, ¿no? Con los propósitos que tiene el gobierno vasco en ese sentido, ¿no? Tanto la ley de cooperación como la ley de garantía de ingresos, como la ley de igualdad, ¿no? Esa coherencia para que el pacto sea posible, ¿no? Yo creo que eso es una batalla también muy importante, ¿no? La coherencia de políticas dentro del gobierno vasco, y no solo en términos de la vida en Euskadi, ¿no? Y de la convivencia y del acceso a derechos, sino también de la internalización empresarial, ¿no? Que vaya acorde con un modelo que no desplace, ¿no? Que no desplace a la gente, que no contribuyamos a desplazar, ¿no? No solo que acojamos y que permitamos que la gente llegue hasta aquí, sino que no contribuyamos a políticas desplazadoras, ¿no?
y los retos en materia de convivencia intercultural que ya pues han puesto las compañeras de mesa las compañeras de mesa sobre la mesa, iba a decir. En ese sentido, pues esperamos también ser un agente que contribuya, ¿no?, a la promoción de la convivencia en Euskadi, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues la convivencia también requiere una situación social inclusiva, ¿no? Así es, Raquel. Pues mira, muchas gracias por tu excelente discurso que habló de todo y yo me quedo con lo que en el Pacto Social habla sobre las solicitantes de asilo y personas refugiadas y es orientar a mejorar cualitativa y cuantitativamente la acogida y la integración de las solicitudes de protección internacional, ¿no? Y me quedo con esa continuidad que dentro del proceso de asilo debe ser un poco más alargado en el tiempo hasta llegar a que esas personas no pasen a migrantes en situación no regularizada y con vulnerabilidades en donde, por ejemplo, los ayuntamientos tienen que hacerse cargo un poco de ellos, ¿no? Y en donde la sociedad en la que convivimos pues se crea estos antirrumores y esos rumores que no dejan que ese proceso pues sea un poco más, sea factible, que es lo que a la final el pacto social trata de hacer, ¿no? Una convivencia entre todas y todos aquí en el territorio. Y no sé si dentro de los pocos espectadores que tenemos, aunque eso va a estar en Facebook Live y luego va a estar en YouTube, o sea que aunque en directo tenemos poca audiencia, esto es a largo plazo, eso es lo que tiene los medios de comunicación ahora, que luego en Facebook y en YouTube vamos a estar ahí para que las personas que estén interesadas pues puedan escucharnos, pero no sé si dentro de los panelistas tengan alguna pregunta rápida porque ya estamos contra el tiempo y lo pueden hacer en el chat. Si no, yo sí tendría unas 2 o 3 preguntas para ya ir concluyendo. ¿Alguna pregunta por parte de los espectadores? Bueno, yo sí tengo una pregunta para Andrea y es un poco desde la visión que nosotros tenemos en Emigrados y es la parte de la juventud y la niñez, ¿no? Tengo entendido que también en la estrategia trabaja con los niños y las niñas y los jóvenes. Así cortito, ¿cuál es la visión de estas en esta población? Eh, y cerramos. Bueno, yo creo que lo que plantea Salina es justo uno de los retos que tiene ZAS, pero que creo que tenemos, me da la sensación de que lo tenemos todas, que es cómo llegar a la gente, sobre todo a la gente joven. Desde ZAS nos hemos metido ya en la universidad y la respuesta, la verdad, es que, bueno, que ha sido positiva y queremos seguir incidiendo y trabajando en esa línea, ¿no? A través del espacio de las universidades. El objetivo, el deseo es llegar más allá y el deseo es sobre todo poder trabajar a nivel de centros escolares, de institutos, etcétera. Pero quizás es uno de los espacios más complicados o que nos resulta más complicado de trabajar, ¿no? Aún así, aunque no puedas entrar al centro, entiendo que hay cantidad de espacios, ¿no?, sociales que rodean al centro en el que podemos incidir, pero de verdad que eso constituye... Hemos empezado a entrar en la uni, pero creo que ahí tenemos un gran reto de cómo conectar también con la juventud. Ese creo que es uno de los mayores retos, porque es verdad que en las formaciones, en las estrategias municipales, en todo lo que realizan todas las entidades y las administraciones, el perfil de gente que se acerca es generalmente gente mayor. Y bueno, ese es un gran reto en el que estamos trabajando, a ver cómo conectar y cómo traspasar, ¿no?, esa barrera generacional. Bueno, tenemos a uno de los participantes, Erlin Mejía, que quiere hacer una pregunta que levantó la mano. Erlin,
Tienes abierto el micrófono. Muchas gracias. Les saludo desde Suecia, desde Estocolmo. Sí. Yo soy de origen hondureño. Yo estoy aquí en Suecia desde hace un poco más de 3 años. Y bueno, la situación en Honduras es bastante difícil, no solo desde la cuestión económica, ¿no? Sino que desde lo político, social, y bueno, todas esas cosas, la cuestión de la inseguridad. Sabemos que en Honduras, digamos, hay un narcoestado y todo. Pues bueno, yo me vine por persecución política, que no es una persecución política en general, sino que una persecución política en lo personal, hacia mi familia. Entonces, eh, estamos en una situación de refugiados. Yo metí toda mi documentación para un asilo político y a pesar que tengo toda la documentación, la migración de Suecia lo negó. Entonces, ¿qué pasa? Suecia, que siempre ha sido un país, digamos, que ha sido hasta gobernado por un partido de la socialdemocracia y todo eso, ¿no? Que ha sido un país bastante abierto hacia los migrantes, se ha convertido a un país antimigrante y un país donde un partido que se llama la Democracia Sueca en español, ese partido está tomando más y más fuerza y es lo que ha hecho leyes antimigrantes aquí en Suecia. Entonces, a lo que a mí me ha tocado recurrir es al Tribunal de Estrasburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, presentamos el caso, hicimos una demanda, lógicamente, de una forma muy formal. Hemos mandado ya, digamos, más de 300 páginas y la demanda va hacia adelante y gracias a Dios todo va bien. Y Estrasburgo muy pronto se comunicará con el Estado sueco para, eso detendría nuestra deportación y después solo se sigue un protocolo y la demanda sigue. Entonces, bueno, incluso eso yo lo quise compartir con ustedes. El link de este evento me lo compartió un amigo, no sé si él está aquí. Bueno, yo pues, levanté la mano, ¿verdad? Para que me activaran el audio y todo. Pero bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Disculpen si, no No, sé. tranquila. Pues, De pronto Raquel te pueda ayudar un poco con tu aporte y vamos cerrando porque ya nos estamos pasando del tiempo. sí, sí, sí. Gracias, Erlin. Sí, de nada. Bueno, me da gusto, Erlín, escucharte. No sé muy bien qué decir, o sea, en el Estado español también hemos tenido muchas denegaciones. De hecho, hace 2 semanas, hicimos un congreso, bueno, que tuvo que ser virtual, ¿no? Pero hablando de la situación en Honduras, ¿no? Estaba la gente de Radio Progreso, bueno, del Faro, de varios compañeros de Honduras, de El Salvador, de México, contando cuál es la situación allí de denuncia, ¿no? Estamos a punto de publicar también un informe porque es verdad que, por lo menos en el Estado español, ha habido una política de denegación de los casos de la gente que llegaba huyendo por el crimen organizado, ¿no? Y estamos haciendo incidencia en ese sentido. Yo me alegro que por lo menos podéis avanzar desde la vía judicial, ¿no? Que es un trabajo arduo, también duro, como a veces revictimizante, ¿no? Porque toca contar la historia muchas veces. Pero bueno, yo creo que también a veces abre brecha para otras personas que vienen detrás. Así que mucho ánimo con ese proceso y un abrazo desde aquí. Así, bueno, así es. Y yo, una última pregunta para Samira. ¿Cómo pasar de... Tú hablabas de el pasar de ser vistos nosotros como migrantes de folclore y de la comida a ser partes de procesos de sensibilización e incidencia, especialmente allí en el Rentería, en un sitio tan pequeño, en un municipio tan pequeño en donde todas y todas se conocen. ¿Tú cómo lo planteas? Tienes el micrófono cerrado. Sí, lo estaba buscando y pensando de mientras.
A ver, ¿cómo ser parte? Uno es cómo ser parte, y yo estaba pensando, y el otro es el cómo sentirse parte, ¿no? Estaba yo más en lo otro, ¿no? Pensaba que me vas a preguntar eso, el cómo sentirse parte. Bueno, ¿cómo ser parte, ¿no? Pues bueno, al final pues son procesos, ¿no? Quiero decir, procesos bueno, del mal llamado integración, inserción, como le quieras llamar, ¿no? Hombre, desde luego, yo siempre digo, ¿no? Cuando vienen bueno, y tienen hijos, hijas, van a la escuela, es que ya se quiere quedar, ¿no? Y desde esa alianza, ¿no? De ser madres, padres en la misma escuela. O sea, yo pienso que ahí se crean unas redes que son muy interesantes, ¿no? Porque ya no eres inmigrante, ¿no? Sino madre, padre. Y yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Cuando hace poco decía, ¿no? En otra charla, cuando abren un comercio, ¿no? Si ya cuando abran hay 1 o 2 comercios de producto para población, dirigida a población nigeriana, ¿no? Pues de cosméticos, tal. Este también es otro indicador de han venido para quedarse, ¿no? Y encima pues se quieren sentir cómodos, ¿no? Se quieren sentir con su producto. Entonces, bueno, yo al menos me agarro a que estas cosas, ¿no? La creación de asociaciones, pues son como pasos, ¿no? Para ir siendo parte de la sociedad, ¿no? Yo necesito una representación, ¿no? Necesito ir al polideportivo y decir, oye, aquí también hay, ¿no? Población, dime cuántos NIES hay, y si no, ¿dónde están jugando a deporte? O sea, al final son esos escenarios a los que hay que ir observando, ¿no? Y decir, jo, ya son parte, ¿no? Ya empiezan a ser parte, ¿no? No solo están en, ¿no? No sé si respondo, ¿eh? No sé si se me explicó. Y luego ya el otro para mí es el sentirse, ¿no? Y para mí también ahí pues hicimos una campaña muy bonita de comunicación, de Ginza y Visita, ¿no? Y era en las marquesinas, ¿no? Se pusieron fotos de renteriarras llegados de otro lugar, ¿no? Con equipaciones de la Real, bueno, pues es también crear, yo siempre digo, bueno, yo estudié publicidad, ¿no? Y también antropología, pero para mí es muy importante el que haya referencias, ¿no? Yo, la verdad que cuando fui a Londres mi primera vez y un conductor de autobús era SIG, un banquero, ¿no? No era afrodescendiente, o bueno, al menos fenotípicamente, tal. Yo creo que hay que crear esas realidades, ¿no? Y hay que proyectar en esas realidades para que ellos también sientan que pueden. O sea, hay que proyectar y hay que crear esos espacios. Y es ahí donde yo creo que también empiezas a sentir, o empiezan a sentir ese sentimiento, ¿no? Y por eso, bueno, divido un poco, ¿no? Las dos partes, ¿no? Jugar con proyección, referencias, oportunidades, sin duda, y luego lo otro, ¿no? Ir como observando y que haya eso, representación en todos aquellos lugares que entendemos como estratégicos, ¿no? Para la integración o para la convivencia. Así es. Bueno, pues entonces yo voy cerrando porque la verdad nos hemos pasado bastante de tiempo, ya lo siento por todos los problemas técnicos y que nos hemos pasado también de tiempo, pero yo cierro rápidamente con que en el pacto habla uno de los aspectos transversales y es el de la colaboración, porque de todos modos el reto de la migración tiene muchos escenarios, muchos retos, muchos espacios en el tiempo, también tienen muchos problemas estructurales en el donde no lo abordemos de manera colaborativa y con corresponsabilidad, pues no vamos a lograrlo, aunque en este espacio estamos agentes diversos, a la final todos vamos hacia una misma visión de colaborarnos, ¿no? Y entonces simplemente daros las gracias porque además, bueno, aquí solamente se dieron algunas pinceladas de todo lo que es este gran reto. Daros las gracias a Andrea, a Raquel y a Samira y a Erlin por también su intervención desde lejanas tierras. Y bueno, ya estaremos en este proceso de diálogos con más agentes, con más panelistas y en la lucha y en la incidencia para que este pacto social no se quede en un papel y que se haga realidad. Muchas gracias a todas de verdad. Un beso grande y bueno, feliz Día del Inmigrante que es el día de nuestro día. Gracias a vosotras, Alina, por la invitación y por el espacio.
Bueno, Ya, seguimos adelante. sí, así es. Vais, qué ricas, con un gusto escucharos a vosotras también, Andrea, Raquel. Sí, Me ha encantado, igualmente. de verdad. Bye, bye. Venga, Hasta luego. agur. Agur.